Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias. Gusto en verlos esta noche aquí. El tema de esta noche es muy especial y se trata de la iglesia remanente de los últimos días. Antes de comenzar, permítame decir esto. El hablar la verdad no es muy popular, pero no estamos tratando de ser populares, sino de ser peculiares, ¿verdad? Esta noche estudiaremos el misterio de la mujer sobre la luna. En sí, la mujer en la Biblia representa una iglesia, y cuando habla de la mujer en la luna, como está en el libro del Apocalipsis, se refiere a la iglesia de los últimos días. Ahora, mañana sábado hablaremos acerca de la marca de la bestia y el número 666. Amigos, debemos de saber de dónde salió este número. Hay un propósito por el cual se encuentra en la Escritura. Dios quiere que nosotros investiguemos, sepamos, sabremos exactamente lo que significa este número 666 y también cuál es la marca de la bestia. Por eso está en la Escritura. Este tema es muy importante en las Escrituras y por lo tanto debemos nosotros estar muy seguros de lo que esto significa. Espero que no se pierda esta presentación. La daremos en la iglesia este tema. La primera parte la vamos a dar durante el culto divino. Recomiendo que no se la pierda. La segunda parte la vamos a dar en la parte de la sociedad de jóvenes, que empieza como a las 7 de la noche. Corrígame si estoy equivocado. ¿A las 6? A las 6 de la noche. Y eso va a ser la segunda parte y última parte para concluir el tema. No falte, si usted falta, pues se va a perder una información tremenda, bíblica todo. Así es que yo le recomiendo que no falte. Continuando, vamos a hablar de la iglesia de los últimos días. Estudiaremos puntos importantes mencionados en las Escrituras. Recuerde que todo lo que comenté está basado en la Biblia. Escuchemos con mente abierta, analicemos lo que escuchemos y permita usted que el Espíritu Santo lo guíe. Antes de empezar, inclinamos el rostro para una oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, estamos ante ti celebrando el final de la semana, el final de estas presentaciones aquí, pidiendo tu presencia en estos momentos y en la guía del Espíritu Santo en sí, para nuestras mentes, nuestros corazones, y que lleguemos a comprender, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. De acuerdo a las últimas estadísticas, amigos, en el mundo hay aproximadamente 38,000 denominaciones. Adicionalmente, tenemos 2,000 cultos alrededor del mundo también. Pero yo pregunto, de estas 38,000 iglesias o denominaciones, ¿hay una iglesia que cumpla con todas las ordenanzas de la Biblia? Y si la hay, ¿cuál es esa iglesia que le llaman el remanente en las Escrituras? ¿Cuál será? De todas las iglesias mundialmente conocidas, ¿cuál es la que bíblicamente se adhiere a las Escrituras? Recuerde que tenemos 38,000. Aún así, en el libro del Apocalipsis solo se mencionan 2 para los últimos días. Una que predica tradición, enseña tradición, costumbres y obedecen a un hombre. La otra que predica la verdad, enseña la verdad y obedece a Dios. Aún así, todos obedecemos para nuestro propio bienestar de salvación. ¿Quién no quiere vivir después de morir? ¿Verdad? Queremos tener vida eterna. Pero para obtener la salvación, amigos, ¿debería yo de ir a la iglesia más conocida? ¿A la iglesia más popular? ¿Por qué pregunto eso? El propósito de ser cristianos
es el de tener o alcanzar la vida eterna. Ese es el propósito de todos nosotros, los cristianos. Amén. Todos los que queremos y que somos cristianos, buscamos después de la muerte vivir, que es la promesa de Cristo Jesús, vivir para siempre. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos fuimos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Gracias. Todos necesitamos salvación de nuestros pecados. No hay uno que sea excusado de eso. Recuerde la historia bíblica escrita en los libros de los Hechos, en el capítulo 16. Si no la recuerda, usted puede leerla después. Se relata acerca de un terremoto que hubo en la prisión cuando Pablo y Silas estaban siendo prisioneros. Y en sus oraciones y en sus cantos se hizo sentir este gran terremoto en la cárcel, y de repente las paredes se cayeron, las rejas de la cárcel se abrieron, las cadenas se rompieron. Aún así, ellos se mantuvieron en la cárcel. El carcelero, dice la Escritura, todo nervioso, pensando que los prisioneros se habían ido, se iba a quitar la vida. Sabía que el pago sería que lo iban a matar. Y pensando en quitarse la vida, Pablo inmediatamente lo detuvo, diciéndole: no, no hagas eso. Aquí estamos todavía, no nos hemos ido. Y el carcelero, convencido de que el Espíritu Santo había actuado ahí en la cárcel, dice: ¿qué debo o qué puedo yo hacer para ser salvo? Y dice Pablo: cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Qué palabras tan tremendas. Y prácticamente, amigos, Pedro estaba diciendo lo mismo 12 capítulos antes de Pablo, Hechos 4:12, donde dice: y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por más que busquemos la salvación o la respuesta a la misma, sabemos que únicamente Cristo la ofrece. Esta noche voy a ser claro, voy a ser sincero, voy a ser franco. ¿Me permiten ser honesto y franco y sincero y hablar con la verdad? Gracias. Eso es lo que vamos a hacer. Hechos 4:12 nuevamente: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo, amigos, que acabo de leer, elimina cualquier organización humana. ¿De acuerdo? Este versículo elimina cualquier ser humano. ¿De acuerdo? Y elimina cualquier iglesia. ¿De acuerdo? Estoy aclarando que para ser salvo no se necesita una organización humana. No se necesita un ser humano. No importa cuántos conocen las Escrituras, o qué tanto conocemos de las Escrituras, o qué tan inteligentes somos, o qué tan poderosos somos, no importa. No importa. Necesitamos aclarar que no vamos a obtener salvación por medio de una persona. Amén. Porque la Escritura lo dice claramente, que únicamente Cristo Jesús nos da la salvación. Si la salvación fuera parte de mi programa, créame que yo salvaría a todas las personas, aunque no quisieran ser salvos. Pero no es programa mío, ni Dios trabaja de esa manera. El apóstol Pedro claramente dice que Cristo Jesús es el único que nos puede salvar de nuestros pecados. Escuche: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no creo que esto no esté claro. Esto está muy claro. Al igual, amigos, no somos salvados por una iglesia. He visto hermosísimas iglesias, grandes iglesias, elegantes. Pero ¿sabe una cosa? Solo somos salvados por medio de Cristo Jesús. Es bueno tener iglesias, reconozco,
porque necesitamos ser elevados espiritualmente de vez en cuando. Amén. A veces nos sentimos mal, a veces estamos decaídos, a veces necesitamos palabras de anhelo. ¿Y dónde las conseguimos? En la iglesia. Mas si yo quisiera ser salvo, necesito a Jesús solamente. Amén. Permítame agregar, las organizaciones humanitarias son necesarias, sí, sí lo son. El ser humano es necesario, sí, porque necesitamos interacción social. Dios no nos hizo como ermitaños. Tenemos que tener amistades. La iglesia se encarga de la espiritualidad y nos ayuda a crecer espiritualmente. Para mi salvación personal, necesito a Jesús. Amén. Necesito llegar a los pies de la cruz y contemplar a Jesús muriendo por mí mismo y analizar el sacrificio que Él hizo por mis pecados. Pero todavía no hemos contestado la pregunta clave. Esta es la pregunta. ¿Hay una iglesia que bíblicamente nos guíe para obtener salvación? ¿Una iglesia que magnificaría a Jesús? ¿Una iglesia que nos acerca a Dios y nos enseña el evangelio eterno de salvación? Y me refiero a la verdad. Una iglesia que no revuelva la verdad con el error como muchas lo hacen. Una iglesia que predique lo que está escrito con sabiduría, con conocimiento en la palabra de Dios. Las Escrituras nos ofrecen esta información. Efesios 4:5 dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, dice. Pablo dice que solo hay un cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Ahora ya sabemos, amigos, que Cristo tiene una iglesia para los últimos días, porque Él es la cabeza de ese cuerpo, es la cabeza de esa iglesia. Amén. Entonces sí hay una iglesia para los últimos días. En estos días la gente hereda la iglesia o la religión. Si usted le pregunta a una persona: ¿por qué vas a tal iglesia? Bueno, es que mis padres fueron a esa iglesia, mis abuelos ahí empezaron la iglesia, y pues yo también ahí estoy. ¿Es buena razón esa para ir a la iglesia? ¿Es buena razón esa? Oh, es que mis abuelos y mis primos y mis cuñados, toda la familia va a esa iglesia, pues yo también voy. ¿Es buena razón esa para ir a la iglesia? Pregunto. ¿Porque todos crecieron ahí en esa iglesia? No, ¿verdad? Porque se debe ir a la iglesia, ¿a qué? A tener una relación con Dios. No porque mis primos van ahí. Otra gente pertenece a esa iglesia porque es la iglesia más grande, donde toda la gente importante va, es la más popular de la ciudad, por lo tanto, vamos ahí. Y por consecuencia van a la iglesia más grande. Pero pongamos atención a lo que dijo Jesús al respecto. En Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. De manera que si yo voy a la iglesia popular, a la iglesia que todos van, a la iglesia más importante, ¿en qué camino estoy? En el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Por contraste, versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. ¿Cuántos encuentran el camino a la vida? Pocos, que no les dé pena contestar. Pocos. No porque es difícil encontrarlo, no, sino porque el camino es angosto, un camino no muy popular, un camino donde hay piedras de tropiezo.
chico, angosto, pero ese es el camino que lleva a la vida. Obviamente la iglesia de Dios no es muy popular, ni tampoco la más grande. Amigos, pero yo prefiero ir a una iglesia pequeña, que predique la verdad, que me enseñe el evangelio verdadero, que ir a una iglesia grande donde revuelven la verdad con el error o con la tradición. Yo prefiero la iglesia más chica. Muchas personas están estancadas en esas iglesias grandes y usted las quiere sacar y no, es que allá tengo muchos años ahí, es que ahí hacen esto y ¿cómo? No, la verdad, pero ¿qué tal? No, ¿qué tal si me quedo aquí? Conozco la verdad, estoy bien, pero ¿qué tal si me quedo aquí? Apocalipsis es muy claro al decir, salí de ella, pueblo mío. Salí de ella, dice. Pero ¿cómo podría contestar la pregunta esta? ¿Cómo podríamos encontrar la iglesia verdadera? De las 38,000 iglesias diferentes, ¿cómo podría yo encontrar la verdadera? Bueno, supongo que debería de buscar la iglesia perfecta. Y si la encuentro y voy a la iglesia perfecta, entonces ya no va a ser perfecta, porque yo no soy perfecto. Dejaría de ser perfecta en el momento que yo entre. Si usted anda buscando la iglesia perfecta, no la va a encontrar, amigo, porque las iglesias se componen de gente y la gente, nadie es perfecto. Pero sí podemos encontrar una iglesia que tenga la perfecta doctrina bíblica. Amén. Porque dice Dios que sí la hay. Pablo dijo en Efesios 4:5 que sí hay y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, de esa iglesia. Por lo tanto, podemos buscar la iglesia perfecta en la doctrina bíblica. Así es como la vamos a encontrar esta noche. Estudiando la Biblia, buscando puntos de identificación de la iglesia verdadera. Y después buscamos la iglesia que tenga estos puntos de identificación. Eso haremos hoy, esta noche. Amén. Comenzando con esta pregunta. ¿Tiene Dios una iglesia verdadera en la tierra? Dios tiene una iglesia verdadera. Busquemos la respuesta en 1 Timoteo 3:15. Y si no fuera tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo ¿de qué? De la verdad. La Biblia dice que sí la hay. Y esa iglesia únicamente la verdad se predica ahí. No fábulas, no costumbres, no tradiciones, solo la verdad. En otras palabras, la iglesia verdadera es defensora de la verdad. ¿Por qué? Porque tiene la verdad. Oh, pastor, pero hay muchas iglesias defendiendo la tradición. ¿A dónde vamos? ¿A la verdad? ¿Vamos a la tradición? No. Dios no es de tradición, Dios es de verdad, su palabra es verdad, amén. Es lo que dice la Escritura. Sabemos que hay muchas iglesias defendiendo la tradición, pero la verdadera iglesia defiende la verdad, enseña la verdad, se basa en la verdad. Este será, amigos, nuestro primer punto de identificación de la iglesia. La iglesia de los últimos días enseña la verdad. Ahora sabemos con seguridad que Dios tiene una iglesia para los últimos días que predica y enseña la verdad. Bueno, la Escritura dice que cuando Cristo estableció su iglesia, lo hizo con 12 apóstoles. Amén. Amén. Esa era la verdadera iglesia. Y si nosotros quisiéramos unirnos a esa iglesia, todo lo que teníamos que haber hecho en aquel entonces era seguir a Cristo y a sus discípulos. Eso era todo lo que teníamos que hacer. Y si los apóstoles empezaron esa iglesia,
¿Será posible que continúe hasta nuestros días en el año 2016? La Escritura dice que cuando Cristo estableció esa iglesia, iba a continuar, no se iba a detener, iba a continuar. La verdad sigue, la verdad no se detiene, la verdad se pasa, se comunica. Si pudiéramos localizar la iglesia verdadera a través de la historia hasta nuestro tiempo, entonces sabríamos cuál es la iglesia verdadera en estos días. Amén. Si pudiéramos hacerlo, lo reconoceríamos. Amigos, estamos bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis capítulo 12 nos da esa información. Apocalipsis localiza la verdadera iglesia en los últimos días por medio de los puntos de identificación. Comencemos leyendo los versos del 1 al 5 de Apocalipsis 12, donde dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí encontramos una mujer vestida de la luz de Dios. Y sabemos que la mujer en las Escrituras representa la iglesia. Leamos el versículo 6 ahora. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que ahí la mantengan 1260 días. Esta mujer, esta iglesia, estaba a punto de sufrir a las manos del enemigo, pero Dios hizo provisiones para que ella huyera a un lugar seguro por 1260 días. Un lugar de descanso, podemos decir. La mujer se escapó al desierto. Verso 14 dice que por un periodo de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es eso? Versículo 6 dice que eran ¿cuántos días? 1260 días. Tenemos 1260 días. Pero como estamos estudiando profecía, en profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, si tenemos 1260 días proféticos, en realidad estamos hablando de 1260 años literales. La mujer, la iglesia verdadera, se escapa al desierto escondiéndose de la gran persecución. ¿Y por cuánto tiempo se esconderá? Por 1260 años. Alguien siempre me pregunta cuando pongo este tema: pastor, ¿cómo sabemos que la mujer representa a la iglesia? Bueno, es muy claro. Pablo habló muy claro en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, donde dice: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo dice que la iglesia debe de ser presentada a Cristo pura y sin fallas o errores, perfecta, santa, como una nueva esposa a su esposo. Más adelante, Efesios 5:27 dice: para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuevamente Pablo, hablando de la relación entre esposo y esposa, está comparando la iglesia con la esposa, pero una esposa sin mancha. Regresemos a los 1260 años. Ese periodo, amigos, comenzó en el año 538 después de Cristo, cuando Constantino entregó todo el poder a Roma, al obispo de Roma.
justo antes de salir a Constantinopla. El obispo de Roma tomó el poder, llegando a ser el único poder en Roma, y fue entonces que la verdadera iglesia huyó de la persecución impuesta por el papado. Si tomamos el año 538 después de Cristo y le agregamos los 1260 años que fueron los años en que la iglesia huyó al desierto, el resultado va a ser 1798. Eso quiere decir que la iglesia regresaría después del año 1798. Pondremos eso como nuestro segundo punto de identificación. El primero enseña la verdad y el segundo reaparecería después de 1798. ¿Por qué? Porque la Biblia dijo que la mujer se escondería por 1260 años y después de los 1260 años reaparecería. De otra manera la Biblia le hubiera dicho que no. Continuando. Y cuando reaparezca, pastor, ¿cuál sería su enfoque? ¿Cómo será su espiritualidad? ¿Cómo será su carácter de esta iglesia que huyó por 1260 años? Juan, el revelador, nos da una descripción de esta iglesia en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17. Dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El enemigo, dice Juan, hace guerra contra la simiente de ella. La simiente, amigos, se traduce como el remanente. ¿Por qué? Porque la simiente es igual al remanente. En otras palabras, es lo último que queda de la original. Y nosotros no fuimos la original. Nosotros somos el remanente porque estamos siguiendo la original. Amén. La verdadera iglesia de Dios creerá como la original. La misma doctrina, la misma fe, el mismo carácter. Es la misma que lo original, pero en menos cantidad. Eso será el tercer punto de identificación. La iglesia de Dios enseña la verdad, reaparecería después de 1798 y es o será como la iglesia original. Tengo una pregunta. ¿Cómo era la iglesia original? Bueno, cuando Jesús estaba en la tierra, le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, vendré otra vez, diciendo que se iba a ir, pero iba ¿a qué? A regresar. Vendré otra vez. Y Pablo también escribiéndole a Tito, diciéndole, esperando aquella esperanza bienaventurada y el advenimiento glorioso del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. La esperanza bienaventurada era Jesús. Y Pablo, compartiendo su deseo de ver el advenimiento de Jesús, se lo mencionó a Tito. Tito era un joven pastor, escaso, jovenmente en años. La iglesia verdadera del Nuevo Testamento esperaba el gran advenimiento de Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia verdadera de los últimos días haría lo mismo. Esperaría el gran advenimiento de Jesús como la original lo hizo. Este será nuestro punto de identificación número 4. La iglesia de Dios enseña la verdad. Reaparecería después de 1798, será como la iglesia original y será una iglesia adventista. ¿Por qué adventista? Porque está esperando el advenimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero hay algo más que la iglesia original practicaba. Tengo una pregunta. ¿Cómo fue bautizado Jesús? ¿Le rociaron agua? No, ¿verdad? ¿Le pusieron un chorrito en el pelo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue bautizado Jesús? Por inmersión. Fue sumergido en agua. ¿Y cómo bautizaban los discípulos? Por inmersión. Efectivamente.
Y la Biblia lo comprueba. Tenemos el ejemplo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando el perfecto método de bautizar estaba siendo usado cuando Felipe habló con el tesorero de la reina de Etiopía, diciendo él: ¿qué me impide ser bautizado cuando vio el agua? Todos eran bautizados por inmersión. De la misma manera, la iglesia verdadera de los últimos días bautizará a sus miembros por inmersión. Ese será nuestro siguiente punto de identificación. Enseña la verdad, reaparecería después de 1798, será como la iglesia original, será una iglesia adventista y bautizará por inmersión. La iglesia verdadera de Dios de los últimos días bautizará por inmersión, siguiendo los pasos de la original. Busquemos otro punto de identificación. Permítanme hacer esta pregunta. ¿Cristo Jesús asistió al templo durante su estancia aquí en la tierra? Sí, ¿verdad? ¿Y en qué día Jesús asistió en el templo? Bueno, Lucas 4:16 dice que como era su costumbre ir al templo, en el sábado él se levantaba a predicar. Jesús guardó el séptimo día, sábado santo. Jesús quería que sus discípulos guardasen también el sábado en el futuro, en cuanto lo dice en Mateo 24:20, que ellos tenían que observar el sábado después de su muerte, después del Calvario. ¿Qué día la iglesia del Nuevo Testamento observó y mantuvo santo? El sábado. En realidad, amigos, en el libro de los Hechos usted encontrará reuniones que se llevaron a cabo en el sábado. Tantas reuniones. Inclusive Cristo ya había sido ascendido al cielo y los discípulos se estaban reuniendo en el sábado. Si usted se pone a contarlos, usted va a encontrar 84 reuniones que se estaban efectuando los sábados, después de que Cristo había sido resucitado y elevado en el cielo. Por lo tanto, amigos, hemos visto que la iglesia de los apóstoles observaban el sábado santo. ¿Por qué? Porque eso fue el mandato de Dios. ¿Y dónde está escrito eso, pastor? En los 10 mandamientos. Porque recordarte has del sábado, ¿para qué? Para santificarlo. Este será nuestro punto de identificación número 6. Enseña la verdad. Reaparecería después de 1798. Será como la iglesia original. Será una iglesia adventista porque espera el advenimiento de Cristo. Bautizará por inmersión como Cristo fue y guardará el séptimo día sábado. Déjeme decir esto, pero no lo tome mal. Mencioné que diría la verdad, amén. Mencioné que iba a ser claro, amén. Que iba a ser franco y honesto y directo. Con este punto solamente, guardará el séptimo día sábado, podemos eliminar casi todas las iglesias de aquí del Valle del Antílope, amén. Porque ellas no observan el sábado día séptimo. Así es que por este punto escrito en la Biblia podemos eliminar todas esas iglesias. E inclusive de las 38,000 mundiales podemos eliminar la mayor parte de ellas también. Pero no hemos contestado nuestra pregunta. ¿Cuál es la pregunta, pastor? ¿Cómo encontrar la iglesia verdadera? Vayamos a Apocalipsis 12:17 nuevamente. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, o sea, los remanentes, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. El profeta Juan dice que la mujer, la iglesia verdadera, guarda los mandamientos de Dios. Entonces la iglesia verdadera de Dios, la remanente, en los últimos días guardará los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos? 10 mandamientos, no 9, no 8, 10 mandamientos. Santiago escribió en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho, ¿qué cosa? Culpado de todos. Si se jacta de guardar los mandamientos de Dios, pero no observa el sábado, ¿qué es lo que pasa? Va a ser culpado o culpada
de todos. Porque la iglesia verdadera de los últimos días tendrá que guardar los mandamientos de Dios. No 9, no 8, los 10. Y si alguien falla en uno, es culpado de todos. Punto de identificación número 7. Enseña la verdad, reaparecería después de 1798, será como la iglesia original, será una iglesia adventista, bautizará por inmersión, guardará el séptimo día sábado y obedecerá los 10 mandamientos. Virtualmente, amigos, casi todas las iglesias de este Valle del Antílope piensan hoy día que solamente se obedecen 8 o 9 de los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos son 10. No se les llama las 10 sugerencias o las 10 mejores ideas o las 10 recomendaciones. No, se le llama los 10 mandamientos. ¿Verdad? Amén. Encontramos algo más en Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pastor, ¿qué es el testimonio de Jesús? Veamos lo que dice la Biblia. Apocalipsis 19, versículo 10. Este es el momento en que Juan se estaba postrando para adorar un ángel. Y el ángel le contesta y le dice: y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De profecía. Ese será nuestro punto de identificación número 8. La iglesia de los últimos días tendrá el espíritu de profecía. Será una iglesia adventista, bautizará por inmersión, guardará el séptimo día, obedece los 10 mandamientos y tendrá el espíritu de profecía. Ya me lo terminamos, mamá, nos quedan 2. Pasemos al siguiente punto de identificación. Y hermanos, esto viene de Cristo Jesús directamente. Cuando Cristo estuvo con nuestros antepasados, Él mismo les dio una gran comisión. ¿Cuál fue? La leemos en Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice: por tanto, ir y enseñar a todas las naciones. ¿A cuántas naciones? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, obedezcan todas las cosas que os he mandado. La iglesia verdadera de Dios de los últimos días obedecerán e irá a todas las naciones del mundo. ¿Qué cosa? Predicando y enseñando todas las cosas que Jesús les enseñó. En otras palabras, esta iglesia será una iglesia mundialmente activa, enseñando y predicando por todo el mundo. Nuestro punto identificativo número 9. Como la iglesia original, será una iglesia adventista, bautizará por inmersión, guardará el séptimo día sábado, obedecerá los 10 mandamientos, tendrá el espíritu de profecía y es una iglesia mundialmente activa. La iglesia es una iglesia mundialmente activa. No podrá ser una iglesia que limite su ministerio en una ciudad solamente. Lo siento mucho, pero eso es lo que dicen las Escrituras. Ir por todo el mundo. ¿Por qué mundial? Porque el mensaje de salvación es para todos. Amén. Nadie debe de ser exento del mensaje. No es para una sola ciudad. Pasemos a nuestro punto de identificación número 10, que va a ser el último. Apocalipsis continúa diciendo: y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para que evangelizase a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. El apóstol Juan continúa diciendo en alta voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel. En Apocalipsis tenemos 4 ángeles. Únicamente quiero enfocarme en el primer ángel. El ángel dice que adoremos a Dios y démosle ¿qué cosa? La gloria. Darle la gloria. Mucha gente me pregunta: pastor,
¿Cómo puedo yo darle la gloria a Dios? Bueno, el apóstol Pablo claramente dice cómo podemos darle la gloria. Corintios 10:31. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Las Escrituras dicen que si hacemos cualquier cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Y una manera de dar la gloria a Dios es si tenemos más consideración en la comida que ingerimos. En otras palabras, cuidemos nuestra salud. Amén. Ahora nuestro 10º punto de identificación es: enseña la verdad, reaparecería después de 1798, es igual que la iglesia original, será una iglesia adventista, bautizará por inmersión, guardará el 7º día sábado, obedecerá los 10 mandamientos, tendrá el espíritu de profecía, iglesia mundialmente activa y predicará el mensaje de salud. ¿Me explico? Ahora, antes de seguir adelante, permítame preguntar esto. De todos estos puntos, ¿los inventé yo? No, ¿verdad? ¿De dónde salieron estos puntos? De las Escrituras. ¿Cuántos piensan que salieron de las Escrituras? Déjenme ver sus manos. No hay uno que diga que no. Perfecto, gracias. Regresemos al punto número 9, una iglesia mundial. ¿Me permite hablar con sinceridad otra vez? Hablaré honestamente. Todos conocemos una iglesia mundial famosa, ¿verdad? Mejor conocida como la iglesia de Roma. Usted puede encontrar la iglesia de Roma en casi todos los países del mundo. Ellos predican un mensaje mundial. Pero permítame decir esto acerca del mensaje que ellos predican. Ese mensaje, amigos, es un mensaje de tradición. Es un mensaje de confesar sus pecados a un hombre. Un mensaje de obediencia a un hombre, no de obediencia a Dios. Un mensaje de la observancia del primer día de la semana en oposición al 7º día sábado, como lo indica la Biblia. Un mensaje de salvación por obras, de adoración a imágenes y otras tradiciones que no son bíblicas. Pero déjenme decir que hay otra iglesia, amigos, que es una iglesia mundial también. Antes de decir cuál es, permítame compartir este comentario de la Iglesia Católica presentado en un magazine en 1995. Santa Catarina, Iglesia Católica, El Centinela, mayo 21 de 1995. Dice: la persona que piensa que la Biblia es la única autoridad espiritual, lógicamente debería pertenecer a la Iglesia Adventista del 7º día y observar el sábado santo. Lo que quiere decir la Iglesia Católica, amigo, es esto: si usted acepta la Biblia como la única autoridad espiritual, entonces, dicen ellos, usted debería de unirse a los adventistas del 7º día y observar el sábado como el día santo asignado por Dios. Esta es la iglesia mundial que tiene todos los puntos identificativos bíblicos. ¿Sabe usted que los adventistas del 7º día han establecido un ministerio en 202 naciones del mundo, de las 228 en total en récord con las Naciones Unidas? 202. Y estamos, y digo estamos porque yo soy adventista del 7º día, y estamos incluyendo diferentes países que todavía no están registrados en la Unión de los Estados de las Naciones Unidas. Estamos entrando ahí. Hoy día, amigo, usted encontrará la iglesia adventista del 7º día en todo el mundo. Eso significa que la iglesia adventista es mundialmente conocida y activamente. Amén. Esta es una iglesia en Kiev, Ucrania. Hay varias ahí establecidas. Esta es una de las más grandes. Me encontré esta iglesia adventista cuando hacía la obra misionera en las Filipinas. De repente llegué, estaba yo con una vecina, y cuando salí me encontré con la iglesia que no la había visto, hasta me sorprendí. Y allí estaba la iglesia adventista. Esta es otra iglesia en las Filipinas en la cual estuve predicando durante mi estancia allí en las Filipinas.
También prediqué en esta iglesia china adventista, una iglesia adventista china. Ahí estoy yo. Esta es una iglesia adventista en India. Tal vez se pregunta usted, bueno, pastor, ¿qué significa el nombre adventista del séptimo día? Bueno, el nombre adventista significa que observamos el día séptimo de la semana siendo el sábado santo, el día de reposo. La palabra adventista significa que estamos esperando el advenimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Esta es una iglesia en Bulgaria, en la cual estuve durante 2 presentaciones de mensajes de profecía. Mi esposa y yo estuvimos ahí. Era de 2 pisos y créanme, los 2 pisos estaban completamente llenos. Y como yo no sé el lenguaje bulgario, me trajeron un representante de la embajada de Estados Unidos a traducir a bulgario lo que yo estaba hablando. Qué bonita noche pasamos ahí. Aquí tenemos las 2 iglesias del Ministerio Mundial. La iglesia adventista del séptimo día y la iglesia católica de Roma. La iglesia adventista del séptimo día que siguen a Jesús y obedecen a Dios, y la iglesia católica que sigue a un hombre y obedecen a un hombre. Solamente hay una iglesia que tiene todos estos puntos de identificación, cada uno de ellos. Evidentemente es la iglesia adventista del séptimo día. Y muchos me han preguntado, pastor, ¿esto significa que solo los adventistas van a ser salvos? No, absolutamente no. Yo creo que en el cielo habrá gentes de muchas otras denominaciones e iglesias, únicamente porque nadie les llevó el mensaje, únicamente porque no escucharon el mensaje de salvación. Pero aquellos que no son iglesias adventistas y escucharon el mensaje y no lo aceptaron, lo siento mucho, no van a estar en el cielo, porque es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Yo creo que en el cielo habrá gente de muchas otras denominaciones. También pienso que muchos adventistas se perderán, hermanos, porque la fe insta obediencia, no el ser miembro de iglesia. No porque tenemos el nombre en los libros de la iglesia adventista vamos a ser salvos. No, tenemos que obedecer a Dios, escudriñar la Biblia y obedecerla. Dios tiene un mensaje para todo ser cristiano en Apocalipsis 18, hablando acerca de la iglesia apóstata, la ramera montada sobre la bestia. Dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Pero ¿qué tal si usted se queda ahí? ¿Qué tal si usted decide no salir de la iglesia apóstata, que es la iglesia que obedece a un hombre? ¿Va a ser participante de qué? De los pecados, y va a recibir ¿qué? Las plagas. La palabra Babilonia significa confusión espiritual. ¿Y sabe usted que cuando la iglesia apóstata reúna a todas las otras denominaciones, va a haber una confusión espiritual como nunca se había visto? Unas con estas ideas, otra con estas ideas y otra con estas ideas, siendo guiadas por una nada más, con diferentes tradiciones e ideas. Dígame, ¿no es confusión espiritual eso? Sí es. Pero la iglesia adventista del séptimo día no está confundida espiritualmente. Hermanos, yo vengo de la iglesia católica. Si yo hubiera reconocido esto como la mentira, yo no estuviera aquí con ustedes. Pero yo sé que esto es la verdad. Los estudios me han enseñado que esto es la verdad. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. Las personas de todo el mundo tienen esa oportunidad, porque todos son hijos de Dios. Salgan de esa Babilonia, dice. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Una invitación para todos nosotros del espíritu y de la iglesia. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Usted ha escuchado estas verdades.
Ahora, compártalas con sus amistades y sus amigos y sus vecinos y sus familiares. Si Dios ha puesto en su corazón el seguirle, sígalo. No espere. ¿Por qué espera? ¿Qué espera? ¿Que venga Cristo y lo saque jalándolo? No va a suceder. Cristo no forza, Dios tampoco forza. Él llama. Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta, ¿qué cosa? Llamo. Y si usted abre la puerta, yo entraré y cenaré con usted. Amigos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque nunca sabemos qué va a pasar mañana. Es nuestra petición y nuestra oración que todos lleguemos a la verdad, que conozcamos la verdad. Pero es decisión de ustedes seguir a Dios o no. Que Dios nos ayude. Hemos llegado a la conclusión de estas presentaciones y por lo tanto vamos a ponernos de pie para tener una oración final. Inclinamos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por todas estas presentaciones que nos has dado. Hemos llegado a la conclusión de los temas, hemos conocido la verdad, escudriñamos la Escritura, renglón por renglón, palabra por palabra. Encontramos y reconocemos que Dios tiene una iglesia para los últimos días y, Señor, es acerca de nosotros si vamos a pertenecer a esa o no. Ayúdanos, Señor, a hacer una decisión. Abre nuestro corazón y nuestras mentes para poder llegar a la luz divina de Cristo Jesús y ver entre la oscuridad la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches, que Dios los bendiga, que el rostro de Dios ilumine sus corazones y les dé paz. Amén. Para más información, comuníquese con En Casa 503-341-9339.